frente a con las que se van a dar con el profesor Julio Garmendia, que ahorita se va a desorganizar un poco el tema, porque va a empezar hoy con pequeños conejos. O sea, pequeñas especies, como conejos y mascotas. Mascotas, ok. Tenemos 4 clases con usted, profe. Sí, el conejo y mascota, cerdo, aves y enfermedades metabólicas. Entonces vamos a dar a este ciclo. Somos bastantes, lo que pasa es que a lo mejor por la lluvia no me han contestado si van a venir o no, pero vienen por ahí otros más en camino. Vamos afuera, creo que vienen 3 más que dijeron que ya venían. Sí. Y hay unos que por distancias vienen uno que otro día. Otra cosa, te iba a decir una vez, mi señora viene de Cali, la semana que viene el martes. Es un vuelo que viene de Cali, Panamá, Panamá, Valencia. Realmente ese vuelo que sale en la tarde de nuevo para Cali, ¿no? Yo creo que ese vuelo puede llegar aquí al mediodía, ¿no? Si es así, no hay problema, yo lo voy a buscar y estoy aquí a las 5 de la tarde. Si no, cuadramos. Yo informo y entonces contigo. Cuadramos con tiempo o adelantamos alguna otra clase que yo pueda dar una clase de factores antinutricionales y salimos de eso. O la evaluación de factores antinutricionales, porque la idea de repente puede ser hacer un tipo de evaluación de una vez con eso. Entonces, bueno, profe, está para que inicie la clase. Bueno, sí, vamos a pasar la información sobre mascotas primero. En este caso, están mascotas aves, bueno, perros y gatos, pero también incluimos en el programa la parte de conejos. Fíjense bien, en el caso de la primera lámina que tenemos, cuando comparamos ese tubo digestivo con el tubo digestivo de los demás especies monogástricas, como por ejemplo cerdos, equinos y nosotros mismos, ¿qué estructura anatómica ven ustedes diferente a las otras especies? Ciego. No, yo no veo nada raro en el ciego. No, el intestino delgado que es corto. En nosotros generalmente el canino también tiene el intestino corto, ¿verdad? ¿Entiendes? Hay algo diferente que se ve ahí, que es lo que llaman el uso cólico, que está después del ciego, y ese uso cólico es muy importante porque a partir de esa estructura anatómica se forma la secotrofia, que son un material que usa el conejo para reciclaje de nutrientes, ¿verdad? De tal manera que vamos a ver entonces la importancia más que todo diferente del caso de la secotrofia. Adelante. Entonces fíjense bien, cuando comparamos, primero que nada, nosotros en América Latina, no solamente me refiero a Venezuela, sino a América Latina, no hemos podido desarrollar una industria cunícola eficiente. Aquí en Venezuela hubo algunos momentos, algunos lugares, como donde se desarrolló la industria cunícola, pero no creo que llegó a mayoría de edad, ¿no? Si tú quieres comprar ahorita un kilo de conejo, ¿dónde vas? A algún lado, porque es difícil conseguir. En San Francisco así tal vez como San Francisco cuando había en San Francisco. Ahorita se está empezando a ver nuevo, otra vez. También había otro por allá había un lugar muy especial cuando llegara, cuando está en el peaje, oye la puerta. También ahí la gente iba a descargar todos los domingos, fines de semana, a comer conejo, ¿verdad? Y en algunos lugares de Miranda también, hacia arriba, hacia los altos Miranda. Sí. Pero simplemente también porque fíjense en la última línea, ¿no? Cuando hablamos entonces de la cantidad de proteína que tiene el conejo con relación a las otras carnes, cantidad de proteína, cantidad de calcio, cantidad de fósforo, generalmente son valores nutricionalmente mayores que las carnes comunes y normales. Que daría pie entonces para, bueno, una carne que puede de una forma u otra ser saludable, nutritiva, más que las otras carnes, pero lamentablemente que requieren unas condiciones de actividad diferentes. Incluso en las plantas de alimentos antes se hacía la conejerina, por el contenido de fibra que debe tener, diferente a los demás, pero en realidad no llegó a ser un sector realizado y especializado. Adelante. Entonces,
Cuando hablamos del equilibrio alimenticio, hay tres formas de alimentar animales. Tenemos el conejo cuando tiene un alimento concentrado, cuando tiene un forraje como alfalfa con maíz o alfalfa. Y vemos la edad, por ejemplo, al llegar a los 22.2 kilos, vemos que el alimento concentrado en realidad llega mucho más rápido, ¿verdad? Por otro lado, el índice de consumo, un índice bastante bajo, conversión alimenticia es mejor, el rendimiento al momento del sacrificio es mayor y el coste de engorde, el índice de costo, si ponemos el 100, incluso un poquito más caro que el de la alfalfa de maíz, pero también mayor que la alfalfa. De tal manera que al nosotros lograr poder alimentar esos animales con alimento concentrado y lograr una edad más temprana, un peso, significa que de una manera u otra se ha logrado establecer cuáles son los requerimientos de esos animales desde el punto de vista nutricional para poder lograr entonces superar a las dietas tradicionales como leguminosas deshidratadas. No me refería únicamente a alfalfa, sino que al llegar a esa ganancia de peso, simplemente se indicaba de que el animal ya estaba llegando, ya se estaba conociendo lo que podíamos lograr con esos animales. Adelante. Por otro lado, uno de los éxitos que se ha logrado alcanzar en la alimentación de conejo es lograr un nivel de fibra adecuado para que ese nivel de fibra sea capaz de mantener el intestino grueso activo desde el punto de vista de producción de energía hasta el 12% de la energía del conejo que es desarrollado por la fermentación de los ácidos grasos volátiles a nivel de ciego y colon principalmente. Y fíjense cuando se compara ahí el contenido de fibra en el alimento, cuando tenemos alimentos con 0 fibra y con 20% de fibra. Quiere decir que el alimento sin fibra tiene 4% de celulosa, mientras que el otro tiene hasta 12%, ¿no? Ahora, modalidad de suministro de la elección, ya cuando hace un factorial 1 por 2, alimento pobre en fibra, sin fibra o con fibra y alimento rico en fibra con fibra. Y vemos entonces los valores cuando hablamos, por ejemplo, de peso en canal. Fíjense bien que alimento rico en fibra, con fibra, alcanza valores mucho mayores, indicando entonces que se está adecuando el requerimiento del intestino grueso con esa fibra para producir no solamente ácidos grasos volátiles, sino también proteína microbiana y otros elementos que van a ser importantes en el proceso de secotrofia. Adelante. ¿Alguna pregunta en cualquier momento, por favor? Ahora, cuando vamos a esta situación diferencial, hablamos del colon que fabrica dos tipos de cagarruta, por decirlo así. La propia cagarruta dura y la secotrofia. Ahora, las cagarrutas duras caen en la cama y el conejo no las toca. Se elimina. Por el contrario, ese animalito tiene la propiedad de reconocer esa secotrofia. Ella las echa por el ano y en ese momento el conejo se vuelve hacia atrás, aspira esas cagarrutas blandas, que son las secotrofias cuando salen por el ano, y se las traga sin masticar. Por eso, y sin ningún inconveniente, el conejo puede practicar la recuperación de secotrofia, incluso si se encuentra sobre tela metálica, ¿no? Y entonces también eso tiene un diferencial de tiempo. Generalmente eso sucede en la mañana, hay un gran número en el estómago, donde pueden representar hasta las 3/4 partes de su contenido. O sea, el animal come bastante secotrofia. Y al final de la mañana se encuentra en gran número donde puede presentar, trae lo mismo. Aparece aumento del contenido de la secotrofia, sigue una digestión idéntica a la digestión normal de todas las dietas. En este caso, ya el tiempo total de pasaje del material por el tubo digestivo, más o menos tiene una por medio de 20 horas. En aves más o menos estamos hablando de 12 horas en pollo, 8, 12, 14, ¿verdad? O sea, indicando entonces que tiene un intestino corto, pero debido a este proceso de secotrofia, entonces se puede alargar un poquito más. Adelante. Entonces, la mitad del contenido de secotrofia está constituido por residuos alimenticios no degradados totalmente.
así como el resto de secreciones también del tubo digestivo, y otro 50% son un cuerpo bacteriano que va a ser proteína bacteriana, y esa proteína bacteriana va a ser fuente de aminoácidos para el animal, ¿no? Proteína de alto valor biológico y también vitamina hidrosoluble, o sea que hace prácticamente el mismo papel del rumen, produce proteína bacteriana y produce vitamina hidrosoluble. Por lo tanto, esa práctica tiene un interés nutricional apreciable porque representa un aporte, representa un aporte importante de nutrientes para animales. Sin embargo, se ha logrado hacer cambios en la composición de esa secotrofia cambiando la dieta. Aunque la cantidad de secotrofia producida diariamente no parece depender en absoluto de la composición del alimento. Depende más que todo del alimento ingerido, pero no de la naturaleza del alimento ingerido, que parecería algo contradictorio. Por lo tanto, en particular, la cantidad de materia seca reciclada cada día por medio de la secotrofia es dependiente del contenido de celulosa en el alimento. Si aumentamos la celulosa o bajamos la celulosa, generalmente no tiene ningún efecto sobre la secotrofia. Por lo tanto, cuando hablamos de naturaleza del alimento ingerido, hablamos entonces de la cantidad de fibra. ¿Verdad? Ahora, composición de esa secotrofia en relación a las cargalutas duras, ¿no? Entonces arriba tenemos cargalutas duras con secotrofia. Entonces, para los extremos, hablamos de humedad, en el caso de duras, 34-52%. En la secotrofia hablamos de 62-82, con un promedio más o menos, ese 2 significa en vez de 2 el promedio. Entonces, en materia seca, fíjense, 58%, en la cargalutas duras, 27% en la secotrofia. Y cuando hablamos de proteína, de 9 a 25 hasta 21-37, el promedio más o menos 13 contra 29, celulosa bruta 37 contra 22, lípidos 2.6, 2.4 y no cambia, minerales tiene un poquito más la secotrofia y el extracto libre no nitrogenado prácticamente son similares. De tal manera también entonces que hay una diferencia importante desde el punto de vista nutricional. Yo me refería más que todo a la proteína, fíjense, 9% mínimo hasta 29%. 21-31% en la secotrofia. Adelante. Cuando hablamos entonces de la primera diapositiva donde hablábamos de las ganancias de peso de animales alimentados con concentrado, es que a través de que el Instituto de Investigación en Estados Unidos, principalmente en Europa, ha establecido cuáles son los requerimientos nutricionales para los animales en diferentes fases de crecimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de crecimiento, mantenimiento, gestación y lactación, fíjense bien que hablamos ahí de energía digestible, ¿verdad? Hablamos de NDT, que ya es algo que está completamente desaparecido. Fíjense, el contenido de fibra sí permanece igual, alrededor del 10%. Grasa, lípido, alrededor del 2%. Y proteínas, lógicamente, para crecimiento de 16%, mantenimiento 12% y gestación y lactación 15 y 20%. Esto trae como consecuencia de que si se va a preparar un alimento para conejo, debemos considerar entonces dos tipos de alimentos, ¿no? El alimento de producción cría y el alimento de mantenimiento. Porque el animal ¿qué animal se mantiene? Generalmente los berracos se mantienen un cierto tiempo, pero lo que queremos es producir carne y por lo tanto la contenido de proteína debe estar por 15, 16 y 20%. Fíjense los niveles de calcio, niveles de fósforo y cada uno de los microingredientes. Algunos ya no se han podido determinar exactamente, como el hierro y el zinc, y ahí estamos hablando de la NRC, la próxima. En el caso de vitaminas, fíjense bien que ya muy pocas vitaminas solamente para producción están ya definidos, sin embargo para mantenimiento, para gestación y lactación, no están bien definidos, por eso no. O sea, puede un mínimo, pero no se han determinado adecuados. ¿Por qué no se han determinado adecuados esos aminoácidos y esas vitaminas para conejo? ¿Por qué no se han definido cuáles son los requerimientos de esos animales para esa vitamina? No hay el interés comercial y la falta de comercialización. Interés debe haber en algún lado del mundo, aquí no. El problema fundamental es que la secotrofia viene acompañada de la cantidad de vitaminas. Entonces esa vitamina a lo mejor es suficiente para cubrir el requerimiento, ¿no? Realmente cuando uno va a determinar requerimiento, hace un experimento o
o unos tratamientos de eliminación, va aumentando o reduciendo